Muy buenas tardes, cuando son las 6 en punto damos la bienvenida a nuestro compañero Juanjo de Espacio Un Poco Derecho de Marín y Mateo Abogados. Muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Un saludo a ti y a todos tus oyentes. Muy bien, Encantado ya de estar de nuevo hacía... contigo. hacía tiempo que no nos veíamos, ya tenía ganas de volver a conversar contigo. Sí, yo también contigo. La verdad que ya hacía tiempo, sí. Además, hoy tenemos un tema bastante interesante. Así que si quieres, sin más dilación, pues vámonos con ello. Pues entendemos que es un tema bastante interesante porque es la obligación legal de alimentos entre parientes. Ujú. Todos hemos escuchado en alguna ocasión que derivado de la situación que se está viviendo, que se ha vivido de crisis, ¿quién no ha escuchado? Se ha tenido que ir a vivir con los abuelos o gracias a los abuelos están viviendo o entonces nosotros en España tenemos muy arraigado el tema de la familia, lo que no ocurre en otros países. Pero realmente esto es así por ética, por moral, por costumbre o porque está amparado legalmente. Normalmente lo hacemos por esa ética, esa moralidad, esa solidaridad, el principio de solidaridad de familia, como dice la jurisprudencia, pero también es cierto que está amparado legalmente. Está amparado legalmente en los artículos 142 a 153 del Código Civil, que es lo que probablemente mucha gente no desconozca, vamos. ¿Y qué se entiende exactamente por esta obligación de alimentos? Se entiende el derecho que tiene una persona, que se llama alimentista, de que otra persona llamada alimentante le dé esos alimentos cuando el primero carece de lo mínimo para poder subsistir. Es decir, a alguien que no tiene ni siquiera para comer, sí que podría demandar a ese alimentante lo mínimo para poder subsistir de lo que él carece. Como he dicho anteriormente, se basa en el principio de solidaridad jurídica, así lo entiende la jurisprudencia. No obstante, podemos remitirnos también al artículo 39.3 de la Constitución española, donde indica el deber de prestar asistencia de los padres a los hijos de dentro o fuera del matrimonio cuando sean menores y en los demás casos contemplados en la ley, o incluso el 68 del Código Civil, aparte de los que ya hemos mencionado anteriormente, en cuanto a la ayuda que se deben prestar entre los cónyuges. Entonces yo pienso que esto es bastante interesante aclarar que sí, está amparado legalmente y sí, una persona tiene derecho a demandar esos alimentos y otra persona tiene la obligación de proporcionarlos. ¿Qué es lo que caracteriza a esta figura, como estamos indicando? Lo principal es la legalidad, que está amparado legalmente. Una persona no se puede negar, siempre que concurra una serie de circunstancias, a prestar esos alimentos. Es una figura personalísima, es decir, no se puede transmitir a otra persona, ni muchísimo menos, es irrenunciable, alguien que tenga derecho a esos alimentos no puede renunciar a ellos. Existe también la reciprocidad, ¿en qué se basa la reciprocidad? Como veremos posteriormente, como hablaremos posteriormente de los sujetos, tanto con derecho como obligación a prestarlos, esos mismos sujetos a su vez pueden ser alimentistas o alimentantes. Ahí está la reciprocidad de esta figura. Se puede reclamar en cualquier momento. No hay prescripción para poder reclamar esos alimentos. Ahora bien, si esos alimentos no se proporcionan voluntariamente y hay que acudir al auxilio judicial, únicamente se podrán reclamar desde la fecha de la interposición de la demanda, no de la sentencia. La sentencia dirá que ese alimentista tiene derecho a que el alimentante le proporcione esos alimentos, pero no desde esa fecha se podrá reclamar, sino con retroactividad se podrán reclamar desde que se interpuso la demanda. Y también existe la característica que es mancomunada. También hablaremos posteriormente de ello, pero pueden haber varios alimentantes y entre ellos se tiene que repartir en proporción al caudal que tengan, a la fortuna que tengan, se tiene que repartir esa obligación de prestar los alimentos al alimentista. En cuanto a qué engloban estos alimentos, pues engloban el sustento, engloba la habitación, los vestidos, los gastos médicos, los estudios, siempre y cuando la persona los esté aprovechando. Es decir,
si son menores de edad, si son, creo que en unas ocasiones anteriores hemos hablado de la patria potestad prorrogada, o en estos casos sí que la patria potestad prorrogada o rehabilitada, en estos casos sí que se tiene que cubrir evidentemente esos estudios, porque todavía están bajo la patria potestad de estos padres. Pero claro, estamos hablando de una persona que tiene 23, 24 años, ha suspendido bachillerato, está en primero de carrera, está 3 años en el mismo curso y resulta que ha suspendido 7. Entonces, en este caso, se entiende que no tiene derecho a ello porque no los está aprovechando esos estudios. No se puede, como decimos en derecho, sine die, estar proporcionando esos alimentos a alguien que realmente no los está aprovechando. ¿Desde cuándo son reclamables estos alimentos? Son reclamables desde que la persona que los necesita realmente los necesita. Ahora bien, como hemos comentado anteriormente, no se puede, el alimentante no te puede proporcionar esos alimentos en caso que no lo quiera hacer voluntariamente, sino desde la interposición de la demanda. Es decir, si no te quiere proporcionar esos alimentos a los que legalmente se tiene derecho, entonces habrá que demandarlo, y desde esa fecha es cuando comienza el cómputo para poder reclamarlos. ¿Cómo se pueden pagar estos alimentos? De 2 maneras. Primero y principal, con una mensualidad, o sea, dándole mensualmente lo que se estipule o lo que estipule el juez, o quincenal, de la manera que ambas partes llegan al acuerdo. Y si no es de esta manera, se puede también establecer que el alimentista habite en el domicilio con el alimentante siempre y cuando se permita. Porque vamos a ver, estamos hablando de casos en los que, adelanto un poco, el cónyuge es un sujeto tanto alimentante como alimentista. Pero bueno, si hay una orden de alejamiento, evidentemente el cónyuge, o sea, los cónyuges no van a poder convivir. Con lo cual, en este caso, lo que se hace es, como hemos comentado, darle la cantidad que se establezca. En cuanto a los sujetos, en primer lugar, el cónyuge. Ya lo hemos comentado, el cónyuge con base en el principio de solidaridad de familia, con base en el vínculo matrimonial, con base en el artículo 68 del Código Civil, el cónyuge es el primero al cual se le deben prestar o se le deben reclamar esos alimentos. No obstante, existe una particularidad, que siempre el cónyuge concurra con hijos menores de edad o, como hemos comentado anteriormente, que tienen la patria potestad rehabilitada o prorrogada, siempre tendrá preferencia ese menor o ese rehabilitado o prorrogado a percibir esos alimentos. Los descendientes también son obligados alimentantes o derecho a los alimentos, alimentistas, y en este caso siempre se preferirá al grado más próximo. Es decir, siempre primero se le tendrá que demandar a los hijos y posteriormente a los nietos, que los nietos son descendientes, también son alimentantes o alimentistas. Ya digo, la reciprocidad es una de las características de esta figura, pero siempre hay que ir al grado más próximo. En este caso, el grado más próximo es los hijos y el grado más lejano, los nietos. A los ascendientes es exactamente igual que en el caso de los descendientes. Primero, el grado más próximo serían los padres y posteriormente los abuelos. Y hay unos colaterales que son los únicos obligados, que son los hermanos. En este caso, los hermanos son los últimos a los que se puede recurrir y se tiene que demandar primero a los hermanos de doble vínculo y posteriormente a los hermanos uterinos o consanguíneos. Los uterinos son de la misma madre y distinto padre, y los consanguíneos son los de distinta madre y mismo padre. Es decir, estos dos se engloban en el mismo grado de parentesco. Ahora bien, está claro que el alimentista no tiene que estar en esta situación porque él quiera. Es decir, alguien que
que pueda trabajar, alguien que se le ha ofrecido trabajo y constantemente lo está rechazando, esa persona no tiene derecho a solicitar esos alimentos, sobre todo a los colaterales, como son los hermanos. Como hemos comentado anteriormente, también los estudios los tienes que aprovechar. Si tienes 27 años, has acabado una carrera, estás opositando para juez, para notario, para registrador de la propiedad, lo estás aprovechando, evidentemente podrás reclamar esos alimentos y tendrás derecho a percibirlos. Ahora bien, como el ejemplo que hemos puesto anteriormente, tienes 23 o 27 años, el bachillerato te ha ido fatal, estás en primero de carrera, 3 veces has repetido el curso y has suspendido 7, evidentemente no puedes ser perceptor de esos alimentos. Y en cuanto a los sujetos, que hemos comentado anteriormente, pueden haber varios alimentantes o varios alimentistas. Era lo que hablábamos antes de la característica mancomunada. Si hay varios alimentantes, lo que se hace es que se reparte esa ayuda, esa carga de, llamémosle así, de dar los alimentos al alimentista entre todos. ¿Cómo se reparte? Se reparte dependiendo del caudal que tenga cada uno. Es decir, si yo tengo un hermano al que debemos ayudar y mi fortuna es menor que de mi otro hermano que también está obligado a ayudarle, en este caso yo podré contribuir con un 40% y mi hermano con un 60%, y no por eso mi hermano me podrá reclamar a mí un 10%. Cada uno debe contribuir respecto a la fortuna que en ese momento tenga. También se puede dar el caso que, como indicamos, siendo varios los alimentantes, solamente uno se haga cargo de ello. O sea, siendo varios los obligados alimentantes, solamente uno se haga cargo. Con lo cual, este que se hace cargo podrá demandar a los otros, que se llama repetir a los otros, que le paguen la parte proporcional. Es decir, no todos por partes iguales, pero sí cada uno conforme a lo que se haya estipulado. Cuando existen varios alimentistas, y digamos un solo alimentante, pues habrá que ver el grado de parentesco que se tiene. Y si concurren todos los del parentesco igual, habrá que ver quién es el más necesitado y de qué manera se puede ayudar a ese más necesitado. Es decir, quizás a un hermano, volviendo al ejemplo de los hermanos, le puedo dar un 10, al otro un 5, es decir, se tiene que repartir como se pueda, siempre y cuando el alimentante tenga lo suficiente para él. Es decir, yo no puedo ayudar y, sin embargo, yo por ese motivo estoy mal viviendo. No digo que no tenga lo mínimo para subsistir, pero digo mal viviendo, porque claro, depende de la fortuna que yo tenga. Si yo tengo una buena casa, pero esa buena casa me cuesta mi trabajo y pagar todos los gastos que ello conlleva, y mensualmente, no sé, me quedan limpios después de pagar todo 200 euros, por poner un ejemplo, poco le puedo ayudar. ¿Que le podría ayudar? Bien, sí, le podría ayudar. Incluso quizás un juez podría indicar que, no sé, que le ayude con 50 euros. 50 euros poco va a ser lo que estamos comentando antes del sustento, de habitación, de los vestidos, los gastos médicos, los estudios, etcétera. Pero bueno, este es el caso. Y cuando concurran varios alimentistas, esto viene un poquito también a colación lo que hemos dicho del cónyuge. Si los obligados alimentistas, el principal es el cónyuge, pero en este caso concurre con hijos menores de edad o con la patria potestad rehabilitada o prorrogada, siempre prevalecerá este último, siempre prevalecerá el hijo. Se puede extinguir, por supuesto, también esta figura. ¿Y cómo se extingue esta figura? Por muerte del alimentante o el alimentista. Esto está claro, estamos hablando que es una figura que es personalísima, que en este caso no tiene ningún tipo de transferencia ni transmisibilidad a otra persona, ni muchísimo menos. Se puede también extinguir cuando el alimentante, la persona obligada a dar los alimentos, deviene en peor fortuna o
o por cualquier circunstancia ha dado un giro su economía y no puede sostener esa carga, llamémosle así, repito, cuando el alimentista deviene mejor fortuna o tiene la posibilidad de trabajar, lo que estamos comentando antes, tiene la posibilidad de trabajar y no quiere trabajar, no estudia, cuando en los casos de la desheredación, cuando una persona ha atentado contra la vida del ascendiente, del descendiente, bueno, digamos, llamémosle del alimentante o del posible alimentante, cuando le ha maltratado, etcétera. En estos casos de desheredación puede extinguirse esta obligación de prestar los alimentos y el derecho a demandarlos. Entonces, José, ya como hemos comentado anteriormente, es un tema bastante interesante que quizás la gente no sabía, desconocía el que estaba amparado legalmente, pero sí, es cierto que está amparado legalmente y bueno, esto es básicamente lo que conlleva toda esta figura de la prestación legal de alimentos entre parientes. Estupendo. Como siempre decimos cuando hablamos con vosotros, cada persona es un mundo, cada caso es particular. Entonces, en el caso de que haya una persona que tenga dudas porque su caso, pues a lo mejor considera que es especial o que le falta información, ¿cómo puede contactar con vosotros para que le deis ese plus que le falte? Con tu permiso, Sí, José, claro. me ha venido a la mente también un tema, y es el de las parejas de hecho. Ajá. En caso de las parejas de hecho, no se aplica por analogía el artículo 97 del Código Civil cuando indica que la pareja de hecho tiene cuando indica, perdón, que el matrimonio tiene derecho a una pensión compensatoria. Entonces, en este caso, ¿qué se hace? En este caso se hace ir por el camino del enriquecimiento injusto. El enriquecimiento injusto se entiende que es cuando hay dos componentes de la pareja de hecho, uno de ellos se dedica a la casa, a los hijos, a lo que es el mantenimiento familiar, y el otro se dedica a trabajar. El otro se dedica a trabajar, incluso han establecido el régimen de separación de bienes, el régimen económico de separación de bienes, y en este caso cuando se rompe la pareja de hecho, o incluso matrimonio, pero bueno, en este caso es más complicado. Pero bueno, cuando se rompe la pareja de hecho, lo que se hace ya no es esa pensión compensatoria, porque se entiende que no son cónyuges. Si nos vamos al artículo, habla de cónyuge. Entonces, por analogía, no se pueden aplicar a los componentes de la pareja de hecho. Entonces, lo que quiere es por el enriquecimiento injusto. Es decir, estamos casados hemos formalizado pareja de hecho en el régimen de separación de bienes. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, eso está claro. Pero ¿qué pasa? Que gracias a que yo me he dedicado a la casa, tú has podido crecer profesionalmente y ello ha derivado en mayor economía, con lo cual te has enriquecido injustamente, digamos, gracias a mí. Entonces este es un buen aspecto, un buen aspecto a tratar, que las parejas de hecho no tienen derecho a esa obligación de alimentos entre paréntesis, porque ya te digo, en los sujetos habla de cónyuge, no habla de cónyuge o análoga relación. Entonces, en este caso habría que ir por el camino del enriquecimiento justo para poder, tanto en una separación de una pareja de hecho, poder pedir no una pensión compensatoria, pero sí algo muy similar. Y en cuanto a la obligación de prestar los alimentos, también habría que ir, entiendo yo, por ese camino. Únicamente quería hacer esa aclaración. Muy bien, muy interesante porque sí, era un campo que nos faltaba aclarar y la verdad es que es una puntuación muy necesaria. Y bueno, ahora sí, visto que pueden haber muchos flecos, como hemos visto hace un momentito, ¿cómo podemos contactar con vosotros para poder solventar todas las dudas que se nos vayan surgiendo? Pues mira, nosotros estamos en la calle Don Juan de Austria, número 38, sexto piso, puerta 10, de Valencia, y pueden escribir a nuestro correo marinimateoabogados.es. Estupendo, pues ha sido un verdadero placer como siempre. Muchas gracias y nos vemos y escuchamos el próximo lunes.
El placer es mío, José. Muchísimas gracias a ti y a todos tus oyentes. Un fuerte abrazo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Visita nuestra página web www.getradio.es. De haber estado haciendo el idiota hasta ti. Eras como un muro demasiado alto para mí. Yo solo quería mirar que había más allá. A ti no te puedo engañar. Llegaremos lejos. Mujer eléctrica, mujer eléctrica, mujer eléctrica, mujer eléctrica. Y te dejas leer y me enseñas a sudar, a fumar solo a deshorar, a vivir, a correr. Hija de mil tormentas y reina del instinto felino. Mitad salvaje, mitad vulnerable. Le has dado la vuelta a mi piel. Has visto los abismos de la vida. Mira si has estado lejos. Y la vida me ha puesto a mí tan cerca. Mujer eléctrica, mujer eléctrica.